El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a usted, mi querido oyente, por sintonizar una vez más nuestro programa Hora de Estudio Bíblico. Por favor, tome su Biblia, ábrala en Lucas 23, y hoy vamos a terminar esta serie de estudios bíblicos sobre las 7 últimas expresiones o palabras de Cristo en la cruz, justo antes de morir. Hoy vamos a considerar la 7ª, la última. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Padre amoroso, nos detenemos para agradecerte por tu gracia, por tu misericordia, tu ternura, que nos das cada día aquí en la tierra. Te agradecemos por enviar al Señor Jesús, nuestro amado Señor, desde el cielo para tomar forma humana, para vivir, sufrir y morir por nosotros, pobres pecadores, para que nosotros podamos ser librados de la ira venidera. Te agradecemos, Padre misericordioso, por su muerte sacrificial en la cruz y por aquellas últimas palabras estando allí crucificado, que penetran profundamente en nuestros corazones. Oramos, Dios, que el estudio de tu santa palabra hoy sea de bendición para cada oyente. Te agradecemos por los que están escuchando y que a causa de su edad no pueden tomar parte en la obra de Dios, asimilan tu palabra y tienen un ministerio de oración. Aprovechamos para orar por los que están desanimados, por los ancianos, los enfermos, los que están internados y aquellos familiares que los están cuidando. Que el ministerio de tu palabra, Señor, sea de edificación y motivación para sus vidas. Te agradecemos por aquellos que, aunque encerrados en cárceles, pueden escuchar nuestro programa y reciben tu palabra. Te agradecemos a ti, Padre amoroso, por la gente joven que también ha comenzado a mostrar interés en el estudio de tu palabra. Dios, fortalece a cada oyente en este momento. Te pedimos por los creyentes, oramos para que sean momentos de bendición e edificación para sus vidas, y oramos que si alguien que nos escucha todavía no conoce al Señor Jesús como Salvador personal, bueno, que este sea el gran día de salvación para esa persona y para muchas personas. Y a ti, Padre, te damos toda la alabanza, el honor y la gloria y majestad, porque oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tenemos nuestras Biblias abiertas allí en Lucas 23 y leemos en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con mucha reverencia y respeto escuchamos las últimas palabras del Señor en la cruz. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? Se volvió a los que lo atormentaban para advertirles que un día ellos iban a recibir su retribución por lo que le estaban haciendo. No, en absoluto. Ellos habían escuchado todo lo que él intentó decirles. Les había dicho la verdad y ellos lo despreciaron y rechazaron. Así que, muriendo como un criminal y abandonado por muchos de sus amigos, él ahora se vuelve a su Padre en la más profunda emoción y con la más alta confianza. Miren, esta última expresión de nuestro Señor allí en la cruz fue una oración. No todas las palabras de Cristo crucificado fueron oraciones. Solo 3, la primera, la tercera y esta 7ª. Fueron oraciones dirigidas al Padre. Recuerda, la primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerda la siguiente, fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esta,
la última expresión de Cristo en la cruz, la séptima, Él ora al Padre, Él habla al Padre, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo creo que es bueno cuando los pensamientos y palabras de un hombre se dirigen a Dios en su momento de muerte, pero es diferente si la oración no ha sido una práctica en su vida, en esa vida. Leí de un hombre que se volvió famoso por sus restaurantes. Si yo mencionara su nombre, enseguida la gente lo reconocería porque sus restaurantes fueron establecidos por todo Estados Unidos. Él estableció venta de comidas desde Nueva York hasta California y desde Canadá hasta el Golfo de México. Y cuando vino el tiempo de su muerte, su familia se reunió alrededor de su cama para escuchar sus últimas palabras. Mire, quizás usted se ría o sonría cuando le cuente cuáles fueron las últimas palabras de ese hombre, pero por favor no se ría, en realidad es muy solemne. Estas fueron sus últimas palabras: corten el jamón en tajadas finas. Mis amigos, no había nada malo en lo que este hombre dijo, simplemente habló de lo que fue la pasión de su vida y se mostró claramente hasta el momento de su muerte. Déjeme decirle que, aunque hay excepciones, esta parece ser la regla. Justo antes de morir, las personas hablan cosas importantes de lo que fue la pasión de su vida. Por muchos años en mi ministerio, he escuchado una variedad de expresiones de hombres y mujeres moribundos. He estado en el ministerio pastoral y tuve oportunidad de estar sentado al costado de la cama de gente que se estaba muriendo. Y puedo decirles que ver morir a alguien sin Dios es algo que quebranta mucho. En general, la gente muere de la misma forma en que ha vivido. Y le digo, si el favor de Dios va a brillar en nuestro lecho de muerte, debemos conocerle a Dios y tener comunión con Él ahora, en esta vida. El que muere la muerte de un justo es porque vivió la vida de un justo. Aunque el hombre haya tenido una buena vida, una buena salud y provisión material, pero sin Dios, es muy difícil que se vuelva a Dios en la hora de su muerte. Las últimas palabras de nuestro Salvador en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora vamos a observar la palabra Padre. Esta misma palabra introdujo su primera frase en la cruz. ¿Lo recuerda? Recién se lo dije. Aquella primera expresión de Cristo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora, en el último momento de su cruz antes de morir, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra Padre expresa una preciosa relación del Señor Jesucristo, una relación que Él siempre tuvo y disfrutó con Dios el Padre. Cuando tenía 12 años, leemos en Lucas 2:49, que Él dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cristo sabía que Dios era su Padre y que regresaría a la casa de su Padre. Lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el último momento de la cruz, el Señor Jesucristo estaba encomendando su espíritu en las manos del Padre, sabiendo que pronto su cuerpo se levantaría de la muerte y ascendería a la casa del Padre. Ahora, en su primera palabra final en la cruz, lo primero que veo es una palabra de conquista. Él regresa a su casa con un trofeo. La muerte de Cristo fue una muerte victoriosa, mi amigo. Ningún hombre tomó su vida, sino que Él puso su vida voluntariamente. Por favor, recordemos las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿es verdad que Cristo fue traicionado por pecadores? ¿Es también verdad que Él fue entregado en las manos de pecadores? Y también es verdad que Él fue muerto por manos malvadas. Pero no olvide que todo fue voluntario desde su parte. Él era parte del plan divino.
El Señor Jesús dejó el cielo y se encarnó, se hizo hombre para cumplir ese propósito. Usted y yo nacimos para vivir, pero Cristo nació para morir, para pasar por la cruz, la muerte, la sepultura y resucitar. Y le digo, a propósito, Él vino del cielo con el expreso propósito de morir. Él dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora que el propósito de su venida se había cumplido, Él había obtenido la victoria. Mis oyentes, en la cuarta expresión de Cristo en la cruz, al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, vemos a la serpiente, al diablo, hiriendo a la simiente de la mujer, hiriéndole de muerte. Pero en la palabra final de la cruz, vemos al Hijo del Hombre, la simiente de la mujer, aplastando la cabeza de la serpiente. Si Cristo hubiese regresado a la casa del Padre antes de cumplir con todo lo que Él vino a hacer, habría regresado en derrota, pero la suya fue una muerte victoriosa. Leemos en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También leemos en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No se olviden, mis amigos, que Jesús fue a la cruz como un rey, y este Rey de Reyes nunca fue derrotado o destronado. Arriba de su cruz estaban escritas esas palabras, este es Jesús, el Rey de los judíos. La muerte no se atrevería a poner su fría cubierta sobre el Santo Hijo de Dios hasta que Cristo mismo diera la palabra de permiso. ¿Ha observado usted lo que el Espíritu Santo agregó a las últimas palabras de nuestro Señor? Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, agrega estas palabras. Lucas 23:46. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabe qué significa? Que dio su último respiro voluntariamente. Él no estaba luchando por respirar en un intento de prolongar su vida. No nos olvidemos, mis amados, el último enemigo que iba a ser destruido es la muerte, y Cristo es invencible. En ese momento, el gran Señor estaba determinando que la muerte lo llevara a la presencia del Padre. Y habiendo dicho esto, expiró y lo hizo voluntariamente. Ahora, aquí tenemos una palabra de fortaleza para todos nosotros, los hijos de Dios. Si usted es salvo, si usted ya conoce al Señor Jesucristo experimentalmente y personalmente como Salvador, esa es una palabra de consolación para usted y para mí. La muerte siempre ha sido para el Hijo de Dios una puerta al cielo. Pero esto no fue así antes del Calvario, antes de la cruz, pero sí es verdadero ahora. Con respecto a esto, las segundas palabras del Señor en la cruz, dirigidas al ladrón arrepentido, son muy significativas. ¿Lo recuerdan Lucas 23:43? Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si este criminal creyente hubiese muerto el día antes que Cristo muriera, su espíritu hubiese ido a un lugar especialmente preparado para el espíritu de los muertos. Pero él fue a estar con Cristo y Cristo fue a estar con el Padre. Ahora bien, cuando el creyente muere en esta dispensación presente, él parte para estar con Cristo. Lo leemos en Filipenses 1:23. Y según 2 Corintios 5:8, está ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Por lo tanto, el que es un verdadero hijo de Dios puede decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo leemos en Filipenses 1:21. Miren, estimados oyentes, yo soy cobarde por naturaleza y sinceramente no quisiera morir. Pero cuando se acerque el momento de mi muerte, y eso podría ser pronto, permítanme asegurarles algo, mis amigos. Con toda confianza voy a encarar la situación, sabiendo que, al estar ausente del cuerpo, estaré presente con mi Señor.
No le tengo miedo a la muerte. Mire, la victoria de Cristo en su muerte se convierte en nuestra victoria, en nuestra muerte. Hay una diferencia entre la muerte de Cristo y la nuestra. A menos que nuestro Señor Jesús venga primero, todos nosotros debemos morir. Y como dijeron otros hombres de Dios de la antigüedad, nosotros también decimos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sinceramente creo que Dios aceptará estas palabras. Y Él nos aceptará a nosotros, puesto que somos salvos en Cristo. Pero nosotros no podemos decir estas mismas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu, en el sentido en que Cristo las dijo. Mire, Él tenía el poder de retener su vida si quería. Él no estaba muriendo pasivamente, sino voluntariamente y de manera activa. Entienda, mi amigo, su muerte en la cruz no fue prematura ni fue un suicidio. Era su momento para morir, su hora, y siendo omnisciente, Él sabía precisamente cuándo sería aquel momento. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera entonces, porque tomó esa decisión sobre Él mismo. Mi amigo, yo no puedo entregar mi espíritu como Cristo lo hizo y decidir morir un instante después. Usted tampoco puede hacerlo. Pero cuando nuestro tiempo de morir se acerque, podemos estar listos para entregarle a Dios nuestro espíritu. Podemos estar preparados. Como Pablo, debemos ser capaces de decir: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, como él escribió en 2 Timoteo 4:6. Ahora, Pablo no esperaba morir cuando escribió 1 Tesalonicenses. Allí en capítulo 4, cuando él dijo: los que estemos vivos seremos arrebatados, creo que Pablo realmente creía que Cristo podría venir cuando él estuviera vivo y cuando escribió 1 Tesalonicenses 4. Pero luego vemos que su muerte se acercaba y él lo vio. Él estaba listo para poner su vida por su testimonio por Cristo y dijo, después de unos años, en 2 Timoteo, su última carta: estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no tenía el control sobre el momento de su muerte, pero él había sido sentenciado a morir por una corte de justicia romana y entendía que el tiempo de su partida se había acercado. Pero el hecho principal está en que él estaba listo para morir, él estaba preparado, y sabiendo que al morir él iría de inmediato a la presencia de Dios, para Pablo esa era una hora de triunfo. Mis amados amigos cristianos, si nuestro Señor no regresa en nuestro tiempo, mientras estamos vivos, entonces también nosotros debemos morir. Pero esa muerte puede ser una hora de triunfo, un momento de gran victoria, si nuestra fe y confianza están puestas en el Cristo viviente. Dijimos que esta era en primer lugar una frase de conquista, la del Señor en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también es una frase de confianza. Veo en esta frase la seguridad de la confianza. ¿Y por qué no? ¿No está el Señor Jesús encomendando todo en las manos del Padre? La misma esencia de seguridad o confianza en esta vida y en la venidera es poner todo en las manos del Padre, en las manos de Dios. La mano del Padre es el lugar de seguridad. El Señor había mencionado esa mano allí en Juan 10:29, la mano del pastor. Mi Padre que me las dio, hablando de sus ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Aquí está la base de toda confianza. Además, no debemos olvidar que esta séptima palabra del Señor crucificado fue escrita así proféticamente siglos antes que Él naciera. Lo leemos en el Salmo 31. ¿Lo sabía? ¿Lo había observado alguna vez? Tome nota, por favor. Esta palabra de la cruz de Cristo en Lucas 23:46 se encuentra en el Salmo 31 y formaba parte de las devociones matinales de los judíos piadosos de aquellos días.
Les daba fortaleza antes de cerrar sus ojos para dormir. Cuando yo era niño nos enseñaban una oración antes de dormir. Ahora me voy a dormir y te pido, Señor, que guardes mi alma. Y si muero antes de despertar, te pido que tomes y lleves mi alma. Sinceramente no veo nada malo en esa oración, excepto de que sea repetida por alguien que no sea salvo, que nunca haya recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero para aquellos que somos redimidos, que hemos nacido de nuevo, nos da seguridad saber que la muerte, ya sea si es de día o es de noche, en la muerte hemos encomendado nuestra alma a Dios. Ahora regresemos por un momento al Salmo 31. Esa era una oración de descanso en Jehová. Leemos en Salmo 31, versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu». No hay nada como las oraciones en la Biblia que dan fortaleza y confianza al corazón que conoce a Dios. Mis amigos, esa oración es de un alma redimida, porque el versículo continúa diciendo, «Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». El alma redimida pertenece a Dios, es la posesión de Dios, su propiedad. Por lo tanto, hay razón suficiente para que un hijo de Dios se entregue por completo en las manos de su Padre Celestial. Creo que no hay lenguaje como el de la Biblia, ya sea para la vida o para el momento de morir. Hay muchos buenos libros en el mundo, pero son irrelevantes a la hora de la muerte. El Señor sabía exactamente a dónde recurrir buscando las palabras que necesitaba cuando iba a morir. Cuando era niño, Él las había escuchado en las sinagogas y en su hogar, pero no esperó hasta la muerte para usarlas. Su práctica constante era referirse a las Escrituras. Por ejemplo, cuando era tentado por el diablo, Él le respondió con esas palabras, «Escrito está». El Señor Jesús acudió a las Escrituras durante su vida aquí en la tierra y fueron confiables para Él aún en la hora de su muerte. Esa es una buena razón de por qué usted y yo debemos ser hombres y mujeres de estudio de la palabra de Dios. Mis amados, sean hombres y mujeres de la palabra de Dios. Pasen tiempo con su Biblia. Vivan por el libro de Dios y podrán morir con el libro de Dios. Ahora, seguramente usted habrá notado que Jesús no dijo completamente el texto de David en el Salmo. Si observamos el Salmo 31:5, nuevamente vemos que primero nuestro Señor agregó algo al comienzo de su última afirmación y que no está en el Salmo 31:5. ¿Qué es lo que Él agregó? Bueno, se lo diré en un momento. Y luego Él omitió algo. ¿Qué era? Bueno, sígame atentamente. Al comienzo Él agregó la palabra Padre, que no aparece en el Salmo 31. Los hombres no se dirigían a Dios como Padre en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios es llamado el Padre de la nación de Israel, pero la palabra nunca fue usada en relación con individuos hasta la venida del Señor Jesús. Fue Cristo quien introdujo esta nueva conciencia de Dios y nunca fue usada por toda la raza humana. La idea de la paternidad universal de Dios no se encuentra en la Biblia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en nuestro Padre cuando recibimos a Cristo como Salvador. Cuidado, ahora Dios es nuestro Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, «Nadie viene al Padre sino por mí». ¡Qué bendiciones cuando venimos a Cristo y su Padre se convierte en el nuestro! Primera de Juan 3:1 dice, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Luego quiero que observe cómo Jesús al final omite ciertas palabras. Dice, «Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Esa afirmación aparece en el Salmo 31, pero Cristo no la incluyó en sus últimas palabras. El clamor del salmista era el clamor de un pecador pidiendo que Dios le salvara. Pero el clamor de Cristo en la cruz era el del Salvador llegando a Dios después de haber provisto salvación para los pecadores.
Cristo no necesitaba citar la expresión «tú me has redimido», porque Él era el Santo Hijo de Dios que no necesitaba ser redimido. Y Él era, y Él es, el único Redentor del mundo. Y ahora que Dios ha dado a su Hijo para que muriese por nosotros, nosotros también podemos decirle a Dios, «tú me has redimido». El Señor dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esta última frase en los labios del Salvador crucificado también tiene una aplicación personal para cada pecador que ha confiado en Él para salvación. Significa que nosotros podemos morir como Jesús murió, con la completa seguridad, fe y confianza que nuestro Padre en el cielo nos recibirá. Ningún hijo de Dios necesita temer a la muerte. Su aguijón fue quitado para siempre y podemos decir con el salmista, en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si nosotros los cristianos morimos antes de que Jesús venga a llevar a su iglesia al cielo, podemos morir con la seguridad de la futura resurrección y la inmortalidad de nuestros cuerpos. Eso es algo extraordinario, mis amigos. Mi querido oyente, si la muerte para usted llega ahora y usted está consciente en esos últimos momentos, ¿puede usted decir, como dijo Esteban en el libro de los Hechos, «Señor Jesús, recibe mi espíritu»? No apague su radio, por favor. Amigo mío, le ruego, si usted aún no es salvo, no se mueva de donde está hasta que no haya elevado su corazón a Dios, pidiéndole y recibiendo la salvación que Él ofrece. Reciba a su Hijo, el Señor Jesús, como su Salvador personal, mi amigo, y entonces usted podrá decir con toda confianza, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Dígale a Dios, mi amigo, «Quiero que Cristo sea mi Salvador ahora y para siempre». Confío en Él, Dios. Él es el único camino al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y terminando, quiero decirles, mis amigos y hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta serie de estudios sobre las 7 últimas expresiones de Cristo, estando crucificado justo antes de morir. Creo que ha sido de suma edificación y estímulo para nuestras vidas cristianas, y hemos crecido en el conocimiento de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo programa, donde comenzaremos una nueva serie de estudios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.